La Guerra Civil Española fue un conflicto significativo que tuvo lugar en España desde 1936 hasta 1939, fue una guerra compleja y brutal que tuvo efectos de gran alcance en el país y más allá. Los orígenes de la Guerra Civil Española se remontan a tensiones políticas y sociales que habían estado latentes en España durante muchos años. La guerra puede verse como una lucha entre diferentes facciones ideológicas, principalmente los republicanos y los nacionalistas. Los republicanos eran una coalición de grupos de izquierda y progresistas, incluidos socialistas, comunistas, anarquistas y liberales. Buscaban establecer una sociedad democrática, secular e igualitaria. Por otro lado, los nacionalistas estaban liderados por el general Francisco Franco, y contaban con el apoyo de grupos conservadores, monárquicos y elementos fascistas. Su objetivo era establecer un régimen autoritario de derecha. El catalizador del estallido de la Guerra Civil Española fue un golpe militar contra el gobierno democrático republicano el 17 de julio de 1936. Un grupo de generales nacionalistas lanzó una rebelión, con la esperanza de derrocar al gobierno. El golpe se extendió rápidamente por toda España, lo que provocó un conflicto violento y caótico. El país estaba efectivamente dividido entre las áreas controladas por los republicanos en el norte y el este, y las áreas controladas por los nacionalistas en el sur y el oeste. La Guerra Civil Española se caracterizó por intensos combates y tácticas brutales empleadas por ambos bandos. Vio el uso de bombardeos aéreos, bombardeos de artillería y guerra urbana. Ciudades como Madrid, Barcelona y Guernica fueron testigos de una destrucción devastadora. La comunidad internacional también se involucró en la Guerra Civil Española, con varios países brindando apoyo militar a ambos bandos. Los republicanos recibieron asistencia de la Unión Soviética, y brigadas internacionales compuestas por voluntarios de todo el mundo. Por otro lado, los nacionalistas recibieron el apoyo de Alemania e Italia, quienes vieron una oportunidad para probar sus capacidades e ideologías militares. La Alemania nazi, en particular, utilizó la Guerra Civil Española como campo de pruebas para nuevas armas y tácticas. A medida que la guerra se prolongaba, los nacionalistas fueron ganando terreno gradualmente. Tenían recursos superiores y estaban mejor organizados, lo que finalmente llevó a su victoria en 1939. El general Francisco Franco emergió como líder de España y estableció un régimen dictatorial. Las consecuencias de la Guerra Civil Española fueron de gran alcance, resultó en la muerte de cientos de miles de personas e infligió un sufrimiento generalizado a la población. España quedó profundamente dividida, con tensiones políticas y sociales persistentes. La guerra también tuvo implicaciones globales, ya que sirvió como precursora de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Civil Española fue vista como un conflicto por poderes entre las fuerzas fascistas y antifascistas, y puso de relieve las crecientes divisiones ideológicas en Europa. Adicionalmente, la Guerra Civil Española tuvo un profundo impacto en el arte, la literatura, la expresión cultural. Muchos artistas y escritores tanto españoles como internacionales se inspiraron en el conflicto y sus ideales. La guerra se convirtió en un símbolo de resistencia y la lucha contra la opresión. Hoy en día, la Guerra Civil Española sigue siendo un acontecimiento significativo en la historia española. Sigue siendo un tema de estudio y debate, ya que su legado sigue dando forma al panorama político y social de España. Explorar las causas, los acontecimientos y las secuelas de la Guerra Civil Española proporciona información valiosa sobre las complejidades de las ideologías políticas, las consecuencias de la guerra y la búsqueda de justicia y reconciliación. Si bien la Guerra Civil Española puede ser un capítulo en la historia, su impacto y lecciones continúan resonando en nuestro mundo moderno. Comprender este conflicto nos ayuda a navegar las complejidades de la sociedad actual y promover la paz y el entendimiento. Entonces, la Guerra Civil Española, con sus ideologías contrastantes y consecuencias devastadoras, sirve como recordatorio de la importancia de la democracia, los derechos humanos y la búsqueda de una sociedad justa. A medida que la guerra avanzaba, ambas partes cometieron numerosas atrocidades y abusos contra los derechos humanos. Las inimaginables ejecuciones enormes, los campos de extenuantes trabajos forzados, y la implacable persecución de disidentes políticos y grupos minoritarios prevalecieron durante todo este conflicto. Uno de los hechos más infames de la Guerra Civil Española fue el bombardeo de Guernica. El 26 de abril de 1937 aviones alemanes e italianos bombardearon la localidad vasca de Guernica, causando una destrucción generalizada y bajas civiles. El devastador ataque, inmortalizado en la icónica pintura de Picasso, conmocionó al mundo y se convirtió en un símbolo de los horrores de la guerra. Las mujeres también jugaron un papel significativo en la Guerra Civil Española. Muchas se ofrecieron como enfermeras, luchadoras, e incluso líderes. La Pasionaria, cuyo nombre real era Dolores Ibárruri, surgió como una figura destacada y se hizo conocida por sus apasionados discursos en apoyo de la causa republicana. A pesar del apoyo internacional, los republicanos se enfrentaron a importantes desafíos. Se vieron obstaculizados por divisiones internas y una mala coordinación, mientras que los nacionalistas se beneficiaron de una mejor organización y un mando unificado bajo el general Franco. Estos factores finalmente contribuyeron a la derrota del republicano. Después de que los nacionalistas se aseguraron la victoria, Franco consolidó su poder y estableció una dictadura brutal que duró hasta su muerte en 1975.
El régimen franquista se caracterizó por la represión, la censura y la supresión de las identidades regionales, particularmente en Cataluña y el País Vasco. El final de la Guerra Civil Española marcó el comienzo de un largo periodo de represión política y social en España. Los republicanos y sus simpatizantes se enfrentaron a la persecución y al exilio, mientras que el régimen franquista controlaba fuertemente todos los aspectos de la vida pública. Tras la muerte de Francisco Franco, España experimentó una turbulenta transición a la democracia conocida como la Transición Española. Este periodo, que duró desde finales de la década de 1970 hasta principios de la de 1980, fue testigo de reformas políticas, sociales y económicas cruciales que tenían como objetivo desmantelar el legado del régimen de Franco. La Guerra Civil Española ocupa un lugar único en la historia debido a su impacto duradero en la sociedad y la política españolas. La guerra continúa dando forma a la memoria colectiva del país, y los debates sobre los orígenes, el curso y las secuelas de la guerra aún persisten. La Guerra Civil Española también sirve como recordatorio de los peligros del extremismo y la intolerancia. Es un ejemplo aleccionador de cómo las divisiones ideológicas pueden escalar hasta convertirse en conflictos violentos, causando inmensos sufrimientos y daños duraderos a una nación. Al examinar la Guerra Civil Española, podemos obtener una comprensión más profunda de las complejidades de las ideologías políticas, las consecuencias de la guerra y las luchas por la justicia y la reconciliación que siguen. La guerra nos enseña la importancia de fomentar el diálogo, la comprensión y la unidad para prevenir nuevos conflictos, y promover la paz en nuestras propias sociedades. La Guerra Civil Española sirve en última instancia como recordatorio de la resiliencia y la fuerza del espíritu humano, a medida que los individuos y las comunidades se unen para reconstruirse y sanar después de conflictos devastadores. Comprender la historia de la Guerra Civil Española nos permite reflexionar sobre la importancia de la democracia, los derechos humanos y la preservación de la paz. Sirve como advertencia, instándonos a trabajar por un mundo donde las diferencias puedan resolverse a través del diálogo y los procesos políticos en lugar de la violencia y el derramamiento de sangre. Entonces, a medida que profundizamos en la compleja historia de la Guerra Civil Española, recordemos las vidas perdidas, las lecciones aprendidas y la búsqueda continua de un mundo donde la guerra no sea la respuesta. En la siguiente parte de nuestra serie, exploraremos el legado de la Guerra Civil Española y su impacto en la España contemporánea. Únase a nosotros a medida que profundizamos en las repercusiones duraderas de este conflicto histórico.